Hola, bienvenidos de nuevo a El Libro de Mormón, una clase magistral. Soy John Hilton. Hace muchos años oí la historia de unos misioneros que estaban en un callejón oscuro. Un asaltante se les acercó, sacó una pistola y les exigió su dinero. Uno de los misioneros iba a sacar su billetera del bolsillo, pero el asaltante pensó que iba a sacar un arma y le disparó al misionero directamente en el pecho. El misionero cayó hacia atrás, pero luego se levantó y comenzó a caminar hacia el asaltante, quien se asustó tanto que soltó su arma y huyó. El compañero del misionero se acercó a él y le dijo, ¿Cómo es que sigues vivo? El misionero metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó uno de esos pequeños ejemplares del Libro de Mormón, mostrando cómo la bala se había atorado en segundo Nefi 19. Él dijo, nada puede pasar de segundo Nefi. Ahora, esa es una historia inventada, espero como una pequeña broma, pero no creo que a Nefi le haría gracia. Como hemos visto durante nuestra clase magistral, a Nefi le encanta Isaías, e Isaías tiene muchísimas lecciones para nosotros. Hoy vamos a estar analizando estos capítulos de Isaías en el Libro de Mormón, y pasaremos un tiempo explorando lo que podemos aprender de segundo Nefi 19 al 24. Pero de hecho, primero quiero regresar al capítulo 15 y retomar un versículo que no tuvimos tiempo de estudiar en nuestra clase anterior. En segundo Nefi 15:20 leemos: Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Creo que vemos esto comúnmente hoy en día, personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Toma un momento y piensa en tu vida. ¿Qué ejemplos de personas has visto que a lo malo llaman bueno o a lo bueno malo? Escuchemos las ideas de algunos miembros de nuestra clase magistral. Hoy en día, una forma en que veo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo es cuando algunos siguen su propia verdad en vez de los mandamientos de Dios. Tengo un hijo de 13 años y empiezo a ver que muchos de los videojuegos más populares de hoy en día, dirigidos a niños y jugados por sus compañeros, están llenos de contenido violento y sexual. Creo que muchos de los videojuegos más populares ahora son ejemplos de algo malo llamado bueno. Este fin de semana acompañé a 14 estudiantes en una conferencia y competencia de teatro. Hubo muchos estudiantes que compitieron con monólogos, escenas y números musicales que eran absolutamente viles y terminaron premiados como los mejores del evento. Tenía a 3 de mis alumnos de seminario conmigo, incluida mi hija de 15 años, y fue interesante hablar de cómo el mundo celebra el mal, aun si es interpretado por quienes aún son, en esencia, niños. Los que nos sentimos incómodos no estábamos seguros con quién acudir por la naturaleza del teatro y cómo normalmente está dirigido por personas que celebran lo que se ha denominado elecciones o estilos de vida alternativos, incluso aquí en un estado muy conservador como Oklahoma. Isaías y Nefi nos advertirán que tengamos cuidado de no llamar bueno a lo malo ni malo a lo bueno. Ahora, regresemos y vamos a ver un pequeño versículo de segundo Nefi 19:21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos estarán contra Judá. Con todo esto no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. ¿Verdadero o falso? Un principio de este versículo es que, por muy mal que vayan las cosas, la mano de Dios siempre está extendida. Ahora, esta es una pregunta capciosa. La respuesta es falso y vamos a explicar y analizar un poco este versículo. Es verdadero que la mano de Dios siempre está extendida, pero eso no es lo que este versículo está enseñando. Si te fijas, dice, con todo esto no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. ¿En qué forma está extendida la mano del Señor en segundo Nefi 19? Para que podamos entender este versículo, tenemos que regresar a segundo Nefi, capítulo 15, donde comienza este tema en Isaías de la mano del Señor extendida. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y lo hirió. Entonces noten que en este versículo la mano extendida no es una mano extendida de amor, sino una mano extendida para herir. Y se estremecieron los collados, y sus cadáveres fueron destrozados en medio de las calles. Con todo esto, no se ha aplacado su ira, sino que aún está extendida su mano. Vemos lo mismo varias veces en segundo Nefi 19 y 20.
Por tanto, el Señor no se complacerá en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son hipócritas y malhechores, y toda boca habla necedades. Con todo esto, no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. Ahora, esto podría parecer algo menor, pero creo que es valioso leer las Escrituras en contexto para entender lo que están diciendo. Ahora, ¿qué pasa si estás dando un discurso y quieres usar un versículo que hable de la mano misericordiosa del Señor extendida? Existen versículos así. Por ejemplo, en 2 Nefi 28:32, el Señor dice: Si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con ellos, porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los ejércitos. O en Jacob 6, versículo 4, leemos: Y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel y les extiende sus manos todo el día. A veces, como en 2 Nefi 15 y 19, la mano del Señor está extendida para castigar, ayudando a sus hijos a regresar al redil, pero su mano siempre está extendida en amor y misericordia. Ahora volvamos a 2 Nefi 19. Sabemos que un tema general de esta sección de Isaías son los juicios de Dios contra las naciones orgullosas. Mientras leemos este versículo, ve si puedes descubrir qué nación orgullosa está siendo juzgada aquí. El Señor envió su palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, hasta Efraín y los habitantes de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen: Los ladrillos han caído, mas construiremos con piedra labrada. Derribados han sido los sicómoros, mas los repondremos con cedros. Por lo tanto, el Señor dispondrá a los adversarios de Resín contra él, y juntará a sus enemigos, los sirios por delante y los filisteos por detrás, y a boca llena devorarán a Israel. Con todo esto, no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. Este es un ejemplo de un versículo que probablemente era muy complicado antes de conocer el mapa de Isaías. Pero ahora, cuando veo palabras como Efraín y los habitantes de Samaria, puedo reconocer que esta es una profecía sobre Israel. Efraín es la tribu dominante, Samaria es su ciudad capital. Ellos hablan con orgullo y el Señor dice que, como resultado, van a tener algunas consecuencias. Este tema de los juicios de Dios contra las naciones orgullosas ocurre una y otra vez en el libro de Isaías. Veamos otro ejemplo. En 2 Nefi 20 leemos: Oh Asirio, la vara de mi ira y el báculo en su mano es su indignación. Lo enviaré contra una nación hipócrita, y contra el pueblo de mi ira le encargaré que se lleve los despojos. Ahora, detengámonos un momento y notemos que esto va a ser un juicio de Dios contra Asiria. Lo que el Señor está diciendo es que ha estado usando a Asiria como un instrumento o una vara en su mano para reprender a naciones orgullosas como Israel. Una de las claves para entender este pasaje es notar quién está hablando. Al principio, el Señor es quien habla. Aunque no es tal su designio, ni en su corazón lo piensa así. En su corazón solo está el destruir y exterminar naciones, no pocas. Pues dice: y voy a poner una comilla aquí. Ahora está hablando el rey de Asiria. ¿No son reyes todos mis príncipes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco? Así como mi mano ha fundado los reinos de los ídolos y cuyas imágenes grabadas han sobrepujado a las de Jerusalén y a las de Samaria, ¿no haré con Jerusalén y sus ídolos como hice a Samaria y sus ídolos? Ahora hay que admitir que este es un pasaje complicado, pero lo que está ocurriendo aquí es que el Señor está diciendo que el rey de Asiria dice: mira, he destruido todos estos países. Soy tan poderoso. Todos ellos tienen ídolos. Desde la perspectiva del rey de Asiria, todos estos países diferentes están adorando ídolos, incluido Judá. Así que él dice: voy a destruir a Judá también. Pero entonces el Señor dice: para, no. Yo te estoy usando como instrumento para derribar a algunas de estas naciones, pero estás yendo demasiado lejos. Continuando en 2 Nefi 20, leemos: Cuando el Señor haya ejecutado su obra completa sobre el monte de Sión y Jerusalén, yo castigaré el fruto del soberbio corazón del rey de Asiria
y la gloria de su altiva mirada. ¿Ves cómo esto es un juicio de Dios contra Asiria por su orgullo? Y de nuevo, el Señor va a citar al rey de Asiria, así que fíjate en el cambio de orador. Porque él, el rey de Asiria, dice: mediante el poder de mi mano he hecho estas cosas, y con mi sabiduría, pues soy prudente, y he quitado los confines de los pueblos, y les he saqueado sus tesoros, y he derribado, como hombre valiente, a los habitantes. Y mi mano halló, cual nido, las riquezas del pueblo. Una y otra vez, el rey de Asiria se jacta de todo lo que ha hecho. Pero luego el Señor utiliza esta analogía para ayudarnos a entender. Él dice: ¿se gloriará el hacha contra el que la maneja? Entonces piensen bien en esta analogía. Si tienes a una persona usando un hacha para derribar un árbol, ¿qué es más importante, el hacha o la persona que la usa? Obviamente ambos son importantes, pero sin alguien para usar el hacha, nada pasa. En esta analogía, Asiria es el hacha. Ha sido un instrumento en las manos del Señor para derribar naciones orgullosas. Pero ahora el rey de Asiria piensa que él es quien blande el hacha, y el Señor dice: no, 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 porque te has vuelto orgulloso, ahora tú serás derribado. Veamos ahora un juicio de Dios contra otra nación más. A ver si puedes descubrir contra qué nación es este juicio. Carga de Babilonia que vio Isaías. Todo el que fuere orgulloso será traspasado, sí, y todo el que se hubiere juntado con los malos caerá por la espada. Sus niños serán estrellados ante sus ojos. He aquí, incitaré contra ellos a los medos, quienes no estimarán la plata ni el oro, ni los codiciarán. Y Babilonia, la gloria de los reinos, ornamento de la excelencia de los caldeos, vendrá a ser como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Espero que puedan ver cómo esto es un juicio de Dios contra Babilonia. Se han vuelto orgullosos y como resultado van a ser derribados. Noten cómo se menciona a los medos en este pasaje. Tal vez no estemos muy seguros quiénes son los medos, pero como sabemos que Persia será la próxima superpotencia, más o menos podemos asumir que hay una conexión. En 2 Nefi 23 leemos: nunca más será habitada, ni morarán en ella de generación en generación, sino que las fieras del desierto se echarán allí, y sus casas estarán llenas de animales aullantes, y allí morarán búhos, y allí danzarán los sátiros. Y los animales silvestres de las islas aullarán en sus desoladas casas, y los dragones en sus palacios deleitosos. Pues la destruiré prestamente, sí, porque tendré misericordia de mi pueblo, mas los impíos perecerán. Antes me encantaba este versículo porque hablaba de dragones y pensaba: dragones en el libro de Mormón. ¿Qué tan genial es eso? Pero debemos recordar que Isaías habla de manera poética. Puedes ver que de lo que habla este versículo es que Babilonia quedará completamente desolada. De estos capítulos aprendemos que al Señor no le gusta el orgullo. Él castigará a los impíos, pero también ofrece misericordia y esperanza a quienes se arrepienten. Podríamos pensar: bueno, qué suerte que no vivo en la época de Isaías, cuando el orgullo era un problema. Pero Nefi va a incorporar todo esto en su profecía sobre nosotros en los últimos días. Él dice: y los gentiles se ensalzan con la soberbia. Todos se han salido de la senda a causa del orgullo. Se han engreído con su orgullo. Así que el orgullo es un problema para nosotros actualmente. ¿Cómo vencemos al orgullo? Hace varios años, el presidente Dieter F. Uchtdorf dio un discurso que se grabó en mi corazón sobre el orgullo, sus peligros y cómo superarlo. Él dijo: en esencia, el orgullo es un pecado de comparación. Por lo general comienza con «soy maravilloso y hago grandes cosas» y termina con «por eso soy mejor que tú». Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, cometemos un grave pecado, porque violamos los dos grandes mandamientos. En vez de adorar a Dios y amar al prójimo, revelamos el verdadero objeto de nuestro amor y adoración, la imagen que vemos en el espejo. Entonces, ¿cómo conquistamos el pecado del orgullo que prevalece tanto y es tan dañino? ¿Cómo llegamos a ser más humildes? No logramos humildad al pensar menos de nosotros mismos. Logramos humildad al pensar menos en nosotros mismos.
Llega al ocuparnos de nuestra labor con la actitud de servir a Dios y a nuestros semejantes. La humildad guía nuestra atención y amor al prójimo y a los propósitos del Padre Celestial. El orgullo hace lo opuesto. El orgullo saca su energía y su fuerza de las profundidades del egoísmo. Cuando dejamos de obsesionarnos con nosotros mismos y nos entregamos al servicio, nuestro orgullo disminuye y comienza a morir. Ahora veamos cómo se va a cumplir una profecía de Segundo Nefi, capítulo 18, en los capítulos que estamos estudiando hoy. De vuelta en Segundo Nefi 18, esto ocurre en el contexto de que Acaz está preocupado porque Siria e Israel vienen a atacarlo. Isaías escribe: y me habló el Señor otra vez diciendo, por cuanto este pueblo desecha las aguas de Siloé, que corren plácidamente, y se huelga con Resín y el hijo de Remalías, el Señor, pues, hará subir sobre ellos las aguas del río, fuertes y muchas, es decir, al rey de Asiria y toda su gloria, y subirá sobre todos sus arroyos, y pasará sobre todas sus riberas, y fluirá por Judá, se desbordará e inundará, y llegará hasta la garganta. Así que esta es una profecía sobre cómo, debido a que algunos no seguían al Señor en los días de Acaz, Asiria iba a desbordar sus ríos y llegarles hasta el cuello, o sea, ir más allá de sus fronteras y entrar y atacar a Judá. Bueno, aprendamos un poco más sobre cómo se cumple esto, porque si recuerdas nuestra clase sobre el mapa de Isaías, es Babilonia la que finalmente destruirá Jerusalén y enviará a los judíos al exilio. Pero Asiria también ataca a Judá. De hecho, en Segundo Nefi capítulo 20 leemos este pasaje. Creo que te va a encantar. Ha llegado hasta Ayat, ha pasado a Migrón, en Micmas ha guarecido sus carros, han pasado el paso, se han alojado en Geba, Rama tiembla, Gabaa de Saúl ha huido, alza la voz, oh hija de Galim, haz que se oiga hasta Lais, oh pobre Anatot, Madmena ha sido abandonada, los habitantes de Gebim se juntan para huir, aún permanecerá él ese día en Nob. ¡Boom! ¿Te encanta? ¿No es de tus pasajes favoritos de todas las escrituras? Si eres una persona común y lees ese pasaje, seguro piensas, esto no tiene sentido. Pero se ha convertido en uno de mis pasajes favoritos, porque si recuerdas lo que enseñó Nefi, entender la geografía es una clave importante para comprender a Isaías. Cuando vi un mapa que mostraba todas estas ciudades, Ayat, Ramá, Gabaa, puedes ver que todas están alineadas en fila hacia Jerusalén. Es como si Isaías estuviera describiendo la marcha del ejército asirio. Y luego leemos esa frase, aún permanecerá él ese día en Nob. Nob es una pequeña ciudad justo a las afueras de Jerusalén, así que es como si el Señor estuviera diciendo, Asiria avanzará, pero en el último momento Dios intervendrá y protegerá Jerusalén. Si estás más familiarizado con el condado de Utah, podríamos verlo así. Alpine está destruido. Cedar Hills en ruinas, American Fork ha huido, Pleasant Grove está en llamas. Aún se detendrá en Orem aquel día, manteniéndonos a salvo en la tierra prometida de Probo. Ahora, esta es una historia que quizás no conozcamos tanto porque no se encuentra en los capítulos de Isaías que cita Nefi. Podemos leer más sobre este relato en Isaías 36 al 39 o en Segundo de Reyes 18 y 19. Pero básicamente lo que está ocurriendo es que, si recuerdas en nuestra clase anterior, Acaz estaba preocupado porque Siria e Israel lo estaban atacando. Así que comenzó a pagar tributo al rey de Asiria, aunque Isaías le dijo que no hiciera alianzas con otras naciones. Bueno, ahora esto tiene graves repercusiones en la generación siguiente. Ahora Ezequías, el hijo de Acaz, está en el trono. Él deja de pagar tributo a Asiria, y Asiria viene a atacar. Varias aldeas, pueblos y ciudades de Judá son destruidas, y ahora tienes 180,000 soldados asirios justo frente a Jerusalén. ¿Cómo te sentirías si fueras Ezequías? Él utiliza una metáfora terrible, diciendo, este día es día de angustia, y de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y no hay fuerzas para dar a luz. ¡Qué metáfora tan horrible!
Si una mujer no tiene fuerzas para dar a luz a su hijo, el niño morirá y ella morirá. Así es como se siente Ezequías. Estamos condenados. Pero Isaías sigue siendo el profeta y todavía está cerca del rey. Así que va ante el rey Ezequías y le dice: Así ha dicho Jehová, no temas. Qué poderoso mensaje para nosotros, si alguna vez estamos contra la pared, si alguna vez nos sentimos como Ezequías. Que este es un día de angustia, un día de blasfemia, un día de reprensión. Así dice el Señor, no temas. Para el pueblo de Jerusalén en ese momento el Señor obró un milagro. El ángel del Señor salió entre el ejército asirio y todos perecieron. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué significa para nosotros la frase, sin embargo, ese día Él permanecerá en Nob? Definitivamente hay momentos en nuestras vidas en los que estamos contra la pared, necesitamos un milagro, y sucede. También quiero resaltar que habrá momentos en los que las personas mueren, cuando una enfermedad no mejora, cuando aquello por lo que oramos desesperadamente no sucede de la manera que queremos. Podríamos preguntarnos en esos momentos, ¿cuál es la relevancia para mí de aún permanecerá ese día en Nob? Encuentro un gran consuelo en esta frase: al final todo saldrá bien. Y si no está saliendo bien, aún no es el final. A veces tenemos que ver más allá de esta vida para ver los resultados de aún permanecerá ese día en Nob. Pero testifico que gracias a Jesucristo al final las cosas siempre saldrán bien. Ahora, hemos estado leyendo tantas profecías de guerra, orgullo, destrucción, que empieza a ser un poco desalentador. Podríamos preguntarnos, ¿hay algo esperanzador en estos capítulos? Veamos 2 Nefi 19:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Podríamos ver estos versículos como referentes a Judá. Ha estado atravesando un tiempo difícil. Las cosas han sido realmente difíciles. Si quisiéramos limitarnos al mapa y al contexto de la generación de Isaías, después de que Asiria sea derrotada, habrá un periodo de relativa paz entre el pueblo de Judá. Leemos: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Si solo nos mantenemos en la época y contexto de Isaías, esto podría ser una referencia al rey Ezequías o a su descendiente, Josías. Pero creo que tú y yo sabemos que esto también es una profecía sobre algo mucho más significativo. Hay un pueblo espiritualmente que ha estado caminando en tinieblas, y gracias a Jesucristo ya no necesitamos andar en tinieblas. Podemos ver a Jesucristo en la frase: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Del aumento de su paz no habrá fin. En esta clase nos enfocamos mucho en lo que las palabras de Isaías significaban para la gente de su época y la siguiente generación. Y creo que es muy útil porque es una de las partes más difíciles de entender en Isaías. Y cuando lo logramos es mucho más fácil aplicar sus palabras a nosotros. Pero sería un grave error si no nos detuviéramos a enfocarnos en algunas de estas frases de Isaías que nos señalan directamente a Jesucristo. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Pues he aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos. Yo soy el que os consuela. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción. Jesucristo es la fuente de paz, e Isaías nos señala hacia Él. Ahora, antes de terminar la clase de hoy, hay un capítulo más de Isaías en el que quiero que nos enfoquemos. Es Isaías 11 o 2 Nefi 21. Este es un capítulo importante porque cuando el ángel Moroni se le apareció a José Smith, citó el capítulo 11 de Isaías, diciendo que estaba a punto de cumplirse. Así, aunque este capítulo tiene relevancia para la época de Isaías, su aplicación más importante es para nosotros hoy. Piénsalo, Moroni citó este capítulo y dijo que estaba a punto de cumplirse. Ahora, sé lo que estás pensando. Hermano Hilton, desearía poder leer un artículo completo de este capítulo.
Deseo concedido. He puesto un artículo sobre todo esto en el sitio web del curso. Pero por ahora solo quiero resaltar algunos puntos importantes de este capítulo. Al final de segundo Nefi, capítulo 20, hay una imagen de un bosque que ha sido talado. Y luego, en el libro de segundo Nefi 21, leemos: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Uno de nuestros mejores recursos para entender este capítulo es consultar Doctrina y Convenios, sección 113, donde el Señor realiza una especie de sesión de preguntas y respuestas con José Smith y otras personas sobre diferentes pasajes de Isaías. En Doctrina y Convenios, sección 113, leemos: ¿Quién es el tronco de Isaí, del cual se habla en los versículos 1 al 5 del capítulo 11 de Isaías? De cierto, así dice el Señor, es Cristo. En otras palabras, después de toda esta destrucción del bosque, de los tocones de un árbol brotará Jesucristo, un descendiente del rey David. Si seguimos leyendo en la sección 113, la siguiente pregunta es: ¿qué es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías, que saldrá del tronco de Isaí? He aquí, así dice el Señor, es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. Los versículos no especifican quién es esta persona, pero podríamos interpretarlo como una referencia a José Smith, que él viene de parte de Jesucristo como su representante en los últimos días para ayudar a establecer la obra de Dios. Los versículos continúan describiendo a Jesucristo. Y sobre Jesús reposará el Espíritu del Señor y le dará penetrante entendimiento. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra. Con la vara de su boca herirá la tierra, y con el aliento de sus labios matará al impío. Esto suena a una descripción de la segunda venida, entonces Moroni le dice a José Smith que esto pasará relativamente pronto. Si seguimos en Isaías 11 o en segundo Nefi 21, leemos sobre el lobo morando con el cordero, el leopardo con el cabrito, y niños jugando con serpientes peligrosas. Esto suena como una descripción del milenio, cuando hay gran felicidad y paz en la tierra. Me parece muy interesante que estos mismos versículos de Isaías capítulo 11 que Nefi cita en segundo Nefi 21, los vuelve a citar en segundo Nefi capítulo 30, cuando hace sus propias profecías sobre la segunda venida de Cristo y el milenio. Ahora, de todos los versículos en segundo Nefi 21, tal vez el más importante para nosotros es el versículo 11. En el contexto del periodo previo a la segunda venida y durante el milenio, Isaías dice: «Y en aquel día, que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo». Noten que el Señor está extendiendo su mano por segunda vez para recobrar al remanente. En segundo Nefi, capítulo 25, Nefi va a hablar sobre cómo los judíos fueron llevados al cautiverio en Babilonia, y luego explicará que ellos regresarán a Jerusalén. Eso sería como un primer recogimiento. Pero luego, una y otra vez, Nefi y su hermano Jacob se referirán a un segundo recogimiento del remanente de la casa de Israel. Habrá otro recogimiento. En segundo Nefi 29, 1 y 2, el Señor dice: «En ese día procederé a ejecutar una obra maravillosa entre ellos, para que extienda mi mano por segunda vez, para restaurar a los de mi pueblo». En el contexto de segundo Nefi 29, que exploraremos más en nuestra próxima clase, esto se refiere a la aparición del Libro de Mormón. En otras palabras, el Libro de Mormón será una herramienta poderosa en los últimos días para reunir a Israel. Este recogimiento del remanente, esta mano extendida por segunda vez, es como dijo el presidente Nelson: el recogimiento de Israel es la obra más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Ahora, es divertido y emocionante hablar de que un remanente volverá, de Israel reunido. Recordemos lo que José Smith enseñó, que el Libro de Mormón nos acercará más a Dios que cualquier otro libro, mientras vivamos según sus preceptos.
Moroni dijo que la recogida estaba a punto de comenzar y hemos empezado a verla en nuestros días. De nuevo, el presidente Nelson enseñó, el recogimiento de Israel es la obra más importante hoy en la tierra. Así que la pregunta que nos queda es, ¿qué haremos hoy para ayudar a reunir a las personas de nuevo con Jesucristo? ¿Cómo podemos ayudar hoy a que un remanente de la casa de Israel regrese al Salvador?